Hola, ¿qué tal? Me llamo David, soy el director de la clínica Cure. Estamos aquí en Madrid, en la calle Alonso Cano 85. Y hoy voy a explicar los distintos métodos de trasplantes capilares que existen. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que nos diferencia a nosotros con el resto de clínicas. ¿De acuerdo? Lo primero es explicar a todo el mundo las diferencias entre las técnicas de extracción y de implantación. Primero, las dos técnicas de extracción que existen ahora mismo son la llamada técnica de la tira o técnica FUS, que es una técnica que está prácticamente obsoleta, que es básicamente que te extraen una tira de la parte de atrás de la cabeza, unos técnicos separan los folículos de esa técnica y luego te lo implantaban. Digo que está prácticamente obsoleta porque esa técnica era una técnica muy agresiva, la cual deja una cicatriz muy fea en la parte de atrás de la cabeza y luego la recuperación, pues tenías que estar básicamente 30 días en casa. ¿De acuerdo? Luego existe la otra técnica de extracción, que es la técnica FUE, que es la más conocida y la que prácticamente se realiza en todos los sitios. En inglés quiere decir Follicular Unit Extraction. ¿De acuerdo? Vamos a estar extrayendo los folículos de uno a uno para luego implantarlos igualmente, ¿de acuerdo? De uno en uno. Entonces, básicamente esas dos son las técnicas. Nosotros aquí utilizamos la técnica FUE. La técnica FUS no la utilizamos para nada. Luego, por otro lado, voy a explicar los dos tipos de técnicas de implantación que existen. La primera, que es la que hace la mayoría de la gente, es la técnica de implantación manual, en el cual lo que van a realizar es unas incisiones en la cabeza del paciente y luego unos técnicos con unas pinzas van a colocar esos folículos en las incisiones que se han hecho. Aquí hay algo de confusión, ya que están vendiendo como que se utiliza la técnica de zafiro. La técnica de zafiro básicamente es un bisturí de zafiro, pero también se puede hacer igualmente. Algunos médicos que lo hacen con agujas, hacen las incisiones con unas agujas planas o con un bisturí de acero inoxidable. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, existe la técnica DHI, que quiere decir Direct Hair Implant, o técnica directa de implantación. ¿De acuerdo? Con esta técnica lo que se hace es se coloca el folículo en una especie, digamos, de portaminas, el cual tiene una aguja hueca, que normalmente se selecciona el calibre de esa aguja dependiendo del calibre del folículo del paciente. Entonces, es una de las ventajas, nos va a permitir que no tengamos que hacer ningún tipo de incisión, sino que se va a colocar directamente el folículo en la zona donde queremos. Voy a explicar también un poco por qué la técnica de HI, que es la que utilizamos nosotros, es mejor que la técnica de implantación manual. Primero, como hemos hablado, el orificio donde vamos a colocar el folículo es el del tamaño exacto con la técnica de HI. Sin embargo, a la hora de hacer incisiones, lo que vamos a hacer es un pequeño corte, el cual son 2-3 veces el tamaño de un folículo. Entonces eso puede llegar a ser problemático pues, por varias razones. Una de ellas, porque los técnicos luego a la hora de colocar con las pinzas ese folículo, pues hay mucha holgura. ¿De acuerdo? Hay mucha holgura y lo pueden colocar un poco pues, de la forma que les dé la gana. Entonces no están dando una buena dirección ni un buen ángulo. O luego, como el folículo simplemente está metido en la incisión esa, por algún motivo pues se puede mover. Entonces ya estás perdiendo pues, la dirección y el ángulo que quieres darle. Sin embargo, con la técnica de HI es una aguja, como he explicado antes, que es una especie de portaminas, y tú le das, el doctor le da el ángulo y la dirección exacto y simplemente apretando en la parte del portaminas dejamos el folículo ahí y ese folículo ya no se va a mover. Luego, otra de las ventajas de la técnica de HI comparado con la técnica de implantación manual es que la técnica de HI te deja un patrón completamente aleatorio y completamente natural a la hora de implantar. Sin embargo, cuando utilizamos la técnica con el zafiro o con el bisturí, el doctor va a hacer todas las incisiones de un solo golpe. ¿De acuerdo? Entonces, pues tiene que hacer un recuento de, si he sacado, por ejemplo, 2.500 folículos, va a colocar 1.250 de un lado y otros 1.250 de otro lado.
¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que básicamente tiene que seguir un patrón a la hora de hacer esas incisiones. Va a ir contando y tiene que ir haciendo un patrón. ¿Cuál es el problema de hacer un patrón? Que luego va a quedar todo como si fuese una hilera, pues, de una plantación de cualquier tipo de árbol. No va a quedar natural. Hay veces que, bueno, pues lo intentan de hacer de una manera más aleatoria, un poco, digamos, más aleatoria para que no parezca que una hilera, pero igualmente, si nos fijamos, va a quedar un implante que no es nada natural. Luego, con el método de DHI, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vamos a colocar los folículos de uno en uno. O sea, vamos a colocar primero uno, luego vamos a coger otro implantador y vamos a colocar el folículo justo al lado del otro. Pero lo vamos a hacer de una forma completamente aleatoria. ¿Eso qué va a dar? Vamos a replicar, pues, como es nuestro pelo, o como era nuestro pelo natural, de una manera aleatoria, no tiene un patrón específico. Luego, otra de las ventajas de hacer implantación con la técnica de DHI es básicamente le vamos a poder dar mucha mayor densidad a la zona. Esto es ideal, sobre todo para la gente que se quiere hacer zona de la frente, zona de entradas. Le podemos igualar básicamente la cantidad o la densidad de folículos que tiene en el resto de su pelo, lo podemos igualar. Por ejemplo, con la técnica de implantación directa, con la técnica de implantación manual, eso no ocurre. Ya estamos viendo que simplemente la incisión o el corte que estamos haciendo es 3 veces superior al que vamos a colocar nosotros. Y normalmente, pues, suele ser una especie de corte, no es una incisión redonda, sino es un corte. Entonces, pues bueno, nos va a permitir dar muchísima mayor densidad con la técnica de DHI, sobre todo para la gente que necesita zona de frontal y zona de entradas. Por otro lado, la técnica de DHI, ¿qué otra ventaja tiene? Al no hacer ese tipo de incisiones, como estábamos hablando, el tiempo de la recuperación y el trauma que vamos a causar a la zona es muchísimo menor. Entonces, pues la persona va a poder volver a hacer una vida normal muchísimo antes. La inflamación es prácticamente nula y bueno, pues la recuperación más rápida. Prácticamente no necesitas cogerte ningún día de reposo para recuperarte esto, cosa que normalmente con la técnica de implantación manual, pues tenemos que estar alrededor de una semana, 10 días, pues, de baja en casa.